Bienvenidos a hoy martes 13 de diciembre de 2022. Hoy tenemos con nosotros a nuestra líder que nos va a compartir una enseñanza espiritual con el título Abrir puertas por la oración. Bienvenida, Gloricel. Gracias, Maribel. Buenas noches a todos. Ya estamos llegando a fin de año. Increíble cómo ha pasado el tiempo de rápido. Y realmente la enseñanza de hoy es procurar, lograr, entender la dirección para que las puertas que estamos deseando se abran en nuestras vidas para bendición, sean llevadas con una oración en la cual se manifiesta el poder de Dios en todo momento. Lo vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios. Traje una historia de la palabra con la cual vamos a poder lograr entender cuando se quiere lograr algo, cómo discernir, cómo lograr que lo que yo pido se mueva favorablemente y logre comprender que el Señor me quiere ayudar y me quiere guiar. Siempre el Señor nos va a ayudar, pero realmente es importante entender lo que mueve la palabra de Dios, lo que la palabra puede hacer en un momento determinado en nuestras vidas para no quedarnos estáticos con obstáculos y poder mover la situación al siguiente paso para tener la bendición de Dios. Entonces, poniendo los antecedentes al abrir puertas por la oración, no vamos a hablar de la oración como tal porque ya hemos hablado bastante de la oración. Entonces, si hay alguna inquietud de cómo orar, lo podemos ver, pero el tema no es ese. El tema es cómo abrir las puertas que provoquen en mi vida algo que estoy esperando, algo que quiero lograr, algo que está de alguna manera inamovible y se tiene que empezar a mover. De eso son las puertas abiertas y lo vamos a ver con la palabra de Dios. Entonces podemos ver, y es el primer ejemplo que pude discernir en el nombre del Señor, cuando se abre el mar rojo. De alguna manera llegaron a un estado donde no había cómo seguir, cómo avanzar, cómo lograr traspasar ese mar grande que tenían y que teniendo el mar decían, ¿cómo voy a lograrlo? ¿Cómo vamos a pasar? Y tenían a sus enemigos atrás persiguiéndoles y no podían lograr manejarlo. Entonces, el Mar Rojo se abre y es la primera puerta que provoca que el pueblo camine a esa libertad que todos necesitamos. Vamos a ver en el transcurso de la palabra de Dios lo importante que es salir del cautiverio y tener libertad en Jesucristo para lograr que las cosas que deseamos se den, porque la autoridad la va a poner el Señor en nuestra boca y en nuestras palabras. Entonces ellos cruzan el Mar Rojo, pero una vez que cruzan el Mar Rojo, el Señor cierra la puerta, cierra el mar. No pueden pasar más después de la puerta. Entonces se ahogan todos porque la bendición era para el pueblo de Israel en ese momento. Entonces vamos a ver cómo a través de la palabra
El Señor nos abre una puerta y cuando nosotros pasamos, la puerta se cierra. Porque las bendiciones son, de alguna manera, para provocar que hayan señales, prodigios, maravillas, como siempre se ha dicho a través de la palabra de Dios, y que esa situación provoque que esa puerta permanezca abierta, que no se cierre. Podemos recordar en la palabra de Dios cuando las 5 mujeres vírgenes querían entrar por la puerta que habían entrado las 5 que estaban organizadas, pero no pudieron entrar. La puerta se cerró. No hubo ninguna acción para lograr que esa puerta se mantuviera abierta para ellos. Y yo quisiera que María Luisa y Débora me leyeran el Salmo 118, 19, porque vamos a versar o vamos a manejarnos con esa palabra de manera inicialmente, para a través de ella hacer el recorrido de abrir las puertas por la oración. Muchas veces hacemos una oración, sí es cierto, pero la oración no mueve nada, porque de alguna manera estamos buscando que la oración dé respuesta, pero no conocemos el lenguaje de Dios, ni conocemos cómo lograr que ese impedimento se suelte y venga la bendición de parte de Dios. De eso se trata el tema de hoy. Cómo lograr que mi oración rompa, destruya cadenas, opresión y lograr vencer en el nombre de Jesús. Por favor, María Luisa, me lees el Salmo 118, 19, 118, 19, y también tú, Débora, me lo lees en Nueva Versión Internacional. Si ven, estoy un poco inquieta porque el tema es fuerte y estoy pidiéndole al Señor que me vaya guiando para lograr que en sus vidas hayan oportunidades más grandes. Amén. Que se rompan esas situaciones que en algún momento determinado la oración se estanca, quedamos desabridos, quedamos completamente silenciados, quedamos sin podernos mover porque no sabemos cómo romper los cielos para que el Señor baje con autoridad y nos dé la victoria en el nombre de Jesús. Recuerdo yo que cuando yo salí de Egipto, porque yo, como todos ustedes, salimos de Egipto. ¿De qué Egipto? De un mundo sin conocer a Dios, sin lograr entender qué teníamos, qué no hacíamos bien, qué lográbamos hacer que impedía que el Señor se acercara a nosotros con una actitud diferente en ese momento. Entonces recuerdo yo que una de las primeras visiones que tuve yo fue cuando el Señor me llevaba a través del Mar Rojo para lograr traspasar esa parte que yo necesitaba soltar para empezar mi recorrido en la tierra que Dios me iba a llevar para conocerlo a Él. Entonces, es importante entender que muchas de las personas que cruzaron el mar seguían todavía con situaciones en su vida que no podían manejar porque había una mala enseñanza. ¿En qué forma? La mala enseñanza de mi conocimiento al Señor, de cómo yo me desenvolvía en el diario vivir con cosas que no me preocupaban, hasta que me di cuenta que el Señor tocó mi camino y yo tenía que manejarlo de tal manera que fuera de bendición para mi vida. Estoy segura que de alguna manera algunos de ustedes habrán tenido efectos
de salir de Egipto de otra manera, pero lo importante es que salieron a conocer un nuevo camino que Dios los llevaba. Entonces, por favor, María Luisa, léeme el Salmo 118, 19. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Amén. Amén. Ahora tú, por favor, Débora. Sí, Gloricel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leo esta palabra. Salmo 118, 19, nueva versión internacional. Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Amén. Entonces, miren, todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado cautivos, prisioneros, de alguna manera por nuestras acciones pasadas o por el desconocimiento que teníamos del Señor. Él ahí nos está hablando de su justicia. En algún momento del recorrido anterior de meses atrás, les hablé de lo que era el sol de justicia, lo que el Señor permite que haya sobre nuestras vidas para cambiar esa situación inestable por algo que realmente beneficie nuestras vidas y que podamos lograr tener añadiduras, 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 añadiduras para lograr avanzar y lograr entender que en medio de cualquier situación, Dios siempre llega a tiempo. Entonces Él dice ahí que se abran las puertas de la justicia de Dios para que realmente Él pueda lograr que nuestra vida se llene de gozo, de estabilidad emocional, que hayan realmente oportunidades que no nos estanquen, sino que realmente provoquen que haya un proceso en el cual vamos avanzando en medio de nuestro acercamiento al Señor y nuestro entendimiento. ¿Qué significa justicia? La justicia es cuando el Señor considera que yo ya estoy lista para recibir un regalo de parte de Él. ¿En qué forma? Ya puedo entender que los ojos de Jesús se han posicionado sobre mi vida y que esa justicia que yo requiero se va a dar en el momento preciso de Dios. Recuerdo yo que debemos de entender nuestras mismas concupiscencias, que son de los deseos de la carne, han provocado muchas veces que no podamos entender en nuestros procesos cómo lograr que cambie el Señor, algo negativo en algo positivo, una maldición en bendición. No sabemos cómo lograrlo. Entonces, el pueblo judío era un pueblo que pedía justicia. ¿Por qué? Porque había estado en cautiverio. Salió del cautiverio que estaba en Egipto, pero volvió a estar cautivo, porque volvió a estar en Siria, en Babilonia. Estuvieron cautivos porque no entendían lo que significaba la libertad en Cristo. No entendían lo que ellos querían hacer para que el Señor siempre tuviera los cielos abiertos para ellos. No lo sabían. Entonces tenían que, recuerdo yo, que siempre que tenían una situación desfavorable y no habían profetas, se iban hacia las cosas contrarias a Dios. Entonces ahí es donde no debemos desesperarnos, no debemos procurar hacer que la justicia de Dios venga bajo nuestro propio criterio.
tiene que ser siempre sostenido de la mano de Dios. Y lo van a ver con un ejemplo que busqué de la palabra de Dios para lograr que pudieran comprender de lo que estamos hablando en este momento. Y si no lo han comprendido completamente, lo van a ir comprendiendo en la medida que vayamos avanzando. Por favor, María Luisa, Salmo 24, 9, 10 y después Débora en Nueva Versión Internacional. ¿Estás ahí, María Luisa? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Dale. Salmo 24, 9, 10 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Amén. Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. A ver, tú, Débora. Sí, ya voy. Eleven puertas, sus dinteles. Levántense, puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Él va a pasar con nosotros. Él pasó el Mar Rojo con el pueblo de Israel. Él caminó con ellos por esa puerta que él abrió a través del mar. Entonces nosotros tenemos que entender que él lo que está diciendo ahí es, él es lo más grande que hay. La gloria de él se tiene que manifestar en nuestras vidas y siempre hemos visto que nos dicen, la gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Aquí acaban de escuchar la cita bíblica donde dice claramente que si yo entro por la puerta con Cristo, con Dios mismo, voy a lograr avanzar hacia aquellas cosas que me van a llenar de justicia sobre mi vida. Muchas veces, y eso es una realidad, el cristiano tiene que entender muchas veces que no puede adelantarse a las cosas de Dios. ¿En qué sentido? Cuando hay algo que ustedes quieren, que han habido situaciones que no son bien esperadas, pérdidas que han habido, que lo hablamos la vez pasada, y nosotros queremos que la justicia de Dios se manifieste. Nosotros le tenemos que pedir al Señor, Señor, abre esas puertas de justicia donde todavía yo no he visto realmente la bendición que estoy esperando, que yo estoy pidiendo. No logro entender cómo yo voy a ser justificada delante de esas personas que me han lastimado. Esa es la forma como uno empieza a pedirle al Señor que necesita establecer una justicia de parte de Él para calmar nuestra ansiedad, nuestro decaimiento, nuestro desánimo, porque Él en medio de esa justicia va a compartir su gloria con nosotros, porque la gloria es de Dios y lo acaba de leer esta María Luisa y Débora. Entonces, yo tengo que hacer los procesos de tal manera en la cual yo entienda que el Espíritu Santo me va a enseñar a cómo lograr abrir esas puertas de justicia que yo requiero de parte de Dios para lograr llenar de gozo mi corazón, para lograr llenar de alegría y paz mi corazón, para lograr entender que en los procesos Dios nos lleva por un camino, porque hay cosas que no se comprenden en el momento en que se están dando. Entonces, vamos a lo siguiente
y quisiera que me leyeras Isaías 26:2, las dos en la versión de Reina Valera y de Isaías 26:2. Creo que hasta el 4 dije. A ver, Sí. María Luisa. Aquí está, Isaías 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Perdón, me fui. Es que esto es lo que estaba Sí, viendo, que estás leyendo un proverbio. Sí, yo dije, ¿qué me Y no era pasó? que, Lo no marqué y era, se me fue. Yo dije, pero bueno, bendito Dios. Yo y dije, era me un equivoqué. proverbio. Yo dije que yo Ajá. pensé que yo me había Yo me equivocado. fui, Yo dije, también, yo dije, me bendito equivoqué. Señor, Dios sabe lo que hace. Bendito. Isaías 26:2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. A ver, Amén. Débora. Ahí va. Ok. Isaías 26:2-4. Abran las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confían en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. La palabra de Dios habla de los justos como personas que han entendido los procesos de Dios en su vida, que han comprendido que hay caminos y hay situaciones que se tienen que mejorar en nuestras vidas si comprendemos realmente los propósitos de Dios para nuestra vida. Entonces ahí está diciendo claramente que tenemos que tener pensamientos de verdad y no pensamientos en los cuales yo quiera someter la palabra a mi manera, que yo haga que las cosas se muevan a mi manera porque creo que debe ser así. Entonces estamos confrontando pensamientos con el Señor y eso impide que realmente las personas vean el éxito en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque la gente ve por lo que visualiza con sus ojos. La gente ve lo que ve avanzar en la vida de otra persona. Entonces, Dios tiene que hacer justicia para su pueblo, para provocar que esa justicia sea de bendición, no solo para esa persona, sino para todos los de su casa. Y eso lo podemos ver en número 6 del 24 en adelante, donde dice que el Señor va a permitir que nuestra vida sea de abundancia, de bendición, que logremos obtener todo aquello que Él nos ha prometido en nuestras vidas. Entonces, vemos en un momento determinado que para las personas o para uno mismo, yo me quiero incluir también, es difícil cuando no vemos esas puertas que se necesitan abrir para nuestras vidas, que no podemos entender, no podemos confiar en el Señor, porque ahí dice claramente, hay que confiar en el Señor para lograr que esas puertas se mantengan abiertas de par en par. Yo estoy segura que se van a identificar con lo que les voy a decir en este momento. Cuando el Señor nos tiene a pruebas, ninguna puerta se abre. Cuando yo abro de puertas abiertas,
no solo significa de situaciones económicas, de personas que Dios pone en nuestro camino para lograr que esas situaciones que están enredadas se desenreden por medio de una puerta que abrió el Señor a través de una persona que trabaja en una entidad, que la conocemos, que sabemos quién es. Esas son puertas abiertas para el Señor. Pero cuando una persona está en unos procesos de crecimiento, ninguna puerta se abre. Todas son cerradas, todas son de alguna manera detenidas, porque el Señor va probando en nuestro camino aquellas cosas que necesitamos comprender, que necesitan cambios. Y no cambios de la boca para afuera, sino cambios que permanezcan en nuestra vida y que haya crecimiento, haya paz interior, como dice, que los pensamientos tienen que estar en paz con Cristo para lograr que las cosas se muevan al favor de uno como persona. Aquí hemos entendido que en medio de una tormenta uno tiene que buscar la calma de Dios. Uno tiene que lograr que las cosas que de alguna manera están silenciadas, que están detenidas, el Señor ponga una puerta que abra la bendición para las personas. Entonces, cuando yo estoy en una situación en la cual necesito resolver un problema, yo le digo, Señor, abre puertas y manda a una persona o a una manera de resolverla de tal manera que avance, que no me quede estancada, detenida. Y entonces de repente la puerta se abre. Y esa persona que no te quería atender, esa persona que no te quería de alguna manera abrir las oportunidades, Dios las permite que se abran. Pero ¿por qué Dios permite que se abran? Por la confianza que tienes en Él y porque has comprendido que las cosas se mueven a lo largo de nuestra vida en el tiempo de Dios. Entonces, entendemos en un momento determinado, necesito hablar con las puertas abiertas y no, oigan bien lo que les digo para la oración. Hay personas que son muy fáciles para hacer una oración. Señor, mándamelo ya. Mándame la situación que yo necesito vencer ya. Pero muchas veces no es una sola persona la que te va a ayudar, sino 2, 3, 4, porque tú estás viendo esa gloria que se abrió, que se habló en el Salmo 24:7, creo que fue. Ahí decía, con la gloria de Dios por los siglos. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver que realmente se mueva la bendición de tenerlo a Él como nuestro amigo, como aquel que quiere transformar nuestros caminos en bendición y hacernos personas justas. Pero si no lo entendemos de esa manera, las puertas permanecen cerradas. No se logra avanzar con la oración porque no se ha comprendido el efecto de la palabra en nuestra propia vida para que el Señor permita que las cosas se den porque ya estamos preparados para el camino. Entonces, es una situación en la cual no podemos avanzar si no entendemos qué es lo que Dios quiere conmigo. O sea, no es hacer una oración a lo loco, ni repetirla de otra persona. Es entender en mi proceso lo que yo necesito hacer, que con la ayuda de Jesús se desbarate, se desmorone, se caiga, que no avance, que me permita estar en ventaja
para poder lograr avanzar en el camino. Siempre aprendimos que la puerta es estrecha. Así lo dice la palabra de Dios. Yo siempre les diré cosas que me han pasado a mí en lo particular, porque a través de señales, prodigios, uno puede entender que para ustedes todo es posible. Y lo vamos a ver en un ejemplo lindísimo ahora. Pero lo que quiero decir con eso es, cuando la puerta a mí se me abrió después de tantos años de espera, se abrió un pedacito de la puerta. Un pedacito. Significaba que yo rompí, pero no podía entrar por ese pedacito. Me faltaba entender que necesitaba recuperar todavía cosas que yo necesitaba entender para sostenerme con la puerta abierta. Porque hay personas que se le han cerrado las puertas, que no pueden seguir avanzando porque retrocedieron. La puerta se cerró. Recuerdo yo que les hablé en algún momento, no lo vamos a, ni siquiera nada más lo voy a mencionar, de Nehemías 3. Lo primero que reparan en Jerusalén son las puertas. Habían, creo que eran 9 puertas. Y cada puerta tenía un nombre por el cual había puerta de las ovejas, era una puerta del muladar. Y así mismo todos nosotros tenemos esas puertas. Cuando yo comprendí en Nehemías 3 de la cerrada de puertas, entendí que cada uno de nosotros dentro de su ser interior tiene cosas que tiene que botar, como bota uno las basuras que están en una gaveta guardada. Uno guarda dizque el papelito, uno guarda dizque el ganchito y más nunca lo ve, ni lo usa, pero ahí en esa gaveta está el ganchito porque queremos agarrar, no queremos soltar aquellas cosas que no son de bendición para nuestra vida. Entonces recuerdo yo que esas puertas me ayudaron mucho a mí a entender cuál era mi posición en un momento determinado al estar de pie. ¿Y saben qué pasó después? La puerta se abrió de par en par. Era como una puerta de esos corrales que uno tiene en un momento determinado que uno, que voy a abrirla un poquitito para que no se salgan los animales. Así me pasó a mí. Entré por la puerta, vi el pedacito, pero seguí trabajando. Una de las cosas que aprendí yo en mis procesos, me equivoqué y sigo adelante. ¿En qué forma sigo adelante? Resolviendo las cosas que Dios quiere que resuelva. Y lo aprendí a hacer y de repente la puerta se abrió completamente y yo pude entrar. El siguiente paso que Dios quería, no habían impedimentos. ¿Por qué razón? Porque había comprendido que Él quiere lo mejor para mí. Había entendido que sin comprender su camino, no iba a poder avanzar por esa puerta. Entonces, eso lo entendí y me benefició mucho y ahora lo vamos a ver con la palabra de Dios. Entonces, ahora mismo quiero que me lean, creo que viene Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel 46. María Luisa. Miren, yo estoy... Ezequiel 46, del 12 al 14. Ajá. Estoy aprendiendo a través de lo que les estoy diciendo, los procesos que Dios permitió en mi vida, que hoy
me están dando bendición. ¿Por qué razón? Porque comprendí que no era mi manera. Siempre puede que haya tenido bendiciones, pero no como las de ahora. No como en este momento se están manifestando. Y eso solo lo puede hacer el Señor Jesús. A ver, María Luisa, Ezequiel 46, y quiero que lo leas suavemente, porque aquí vas a leer algo de lo que hasta ahora les he estado dando de palabra en este momento. Dale. Mas cuando el príncipe libremente hiere, mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto u ofrendas de paz a Jehová, le brindarán la puerta que mira al oriente. Le abrirán. Le abrirán la puerta que mira al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz, como hace en el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después de saliere. Y ofrecerás en holocausto a Jehová cada día en holocausto un cordero de 1 año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás y con él harás todas las mañanas ofrenda de la 6ª parte de un efa y la 3ª parte de un hin de aceite. Está leyendo hasta el 14, María Luisa. El 14. Ajá, ok. Por favor, Débora. Ya voy. Y dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando el príncipe presente una ofrenda voluntaria al Señor, ya sea un holocausto o un sacrificio de comunión, se le abrirá la puerta oriental y ofrecerá su holocausto o su sacrificio de comunión de la misma manera que lo hace el día sábado. Luego saldrá y tras él cerrarán la puerta. Todas las mañanas ofrecerás en holocausto al Señor un cordero de 1 año sin defecto. De la misma manera ofrecerás cada mañana una ofrenda de cereales. Será de una 6ª parte de un efa con una 3ª parte de un hin de aceite para humedecer la harina. Esta será una ofrenda al Señor que se presentará siempre por ordenanza perpetua. Fíjense que ese es un gran problema que existe en el ser humano, el dar lo que le corresponde a Dios. Siempre buscan excusas para no soltar lo que tiene que soltarse. Recuerdo yo que una de las cosas que a mí me enseñaron en esta parte fue cómo los hombres de Dios, una vez hecho la acción que tenían que hacer, ofrecían al Señor todo lo que le correspondía a él. Y eso provocaba que la gente entendieran que el desprendimiento a Dios, eso es en otra forma lo que te están diciendo ahí, el desprendimiento a Dios es la bendición más grande que hay en la vida de una persona que quiere que su camino que recorra, las puertas se abran de par en par para ellos. Podemos ver ejemplos de cuando David ofrecía al Señor cosas a nivel de ofrendas de dinero,
de tierras, igual que lo hizo Abraham, igual que lo hicieron otros hombres de Dios, porque entendían que a Dios había que darle lo mejor. Y hoy en día las personas quieren de Dios, pero no quieren dar lo que le corresponde a Dios. Una de las cosas que a mí me enseñaron en mi vida personal era que si yo era justa con Dios, Él me iba a devolver lo que yo daba y lo que en algún momento yo necesitaba. Yo llegué a tener en mi cartera $0. Me acuerdo yo que cuando yo estaba en los procesos de crecimiento en esa área de mi vida, solo tenía $5 en mi cartera. Y en un semáforo, Dios me puso una persona que me pidió. ¿Y qué hice yo? Me desprendí de los $5 que yo tenía y en ese momento quiero que lo crean, lo que les estoy diciendo, bajó la gloria de Dios porque yo la recibí en ese momento en mi vida personal. Y desde ese momento siempre he tenido en mi cartera. Aunque no haya sido en un momento determinado lo que yo esperaba, jamás, que no me gusta decir esa palabra, me faltó de lo que necesitaba tener para suplir mis necesidades. Quizás no las vanidades que uno estaba acostumbrado a tener antes de conocer a Dios, pero sí las importantes que eran con las cuales yo tenía que abrir esa puerta de parte de Dios a mi propia vida. Entonces, eso es algo que no va a abrir una puerta que ustedes están esperando si no son conscientes de los dadores que tienen que ser para Dios. Él lo dice, yo una vez lo aprendí de la manera en que se los voy a decir. Quizás no recuerde detalles completamente, pero lo entendí cuando Dios me lo mostró de esta manera. Melquisedec, cuando yo leía en la palabra lo que era Melquisedec, yo me quedaba, ¿qué será eso? Porque una de las cosas que a mí me han servido en mi vida es escudriñar lo que Dios dice en su palabra. Y Él siempre ha llegado a tiempo en todo momento. Entonces vi que hablaban de un rey de Salem en la orden de Melquisedec. Entonces, eso fue cuando Abraham dio por él y por todos los que se habían liberado una ofrenda a Dios. Una ofrenda a Dios. Esos diezmos que la gente no quiere ni pensar ni oír, esas ofrendas, Dios las usa para conocer nuestro corazón, abrir puertas para que la oración sea contestada. Pero si no somos conscientes de eso, no lo vamos a lograr jamás como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, cuando yo entendí de la orden de Melquisedec, comprendí en ese momento y quiero recordarlo en este momento para compartírselos, el único rey que fue sacerdote y fue rey, fue el rey de Salem. Eso está en la palabra de Dios. Y la orden de Melquisedec se dice que es porque las ofrendas las hacía Abraham directamente para Dios. Así como lo hizo David también. Después vino la orden de Aarón, cuando a través de las iglesias se tenía que recoger para lograr que las iglesias evolucionaran y crecieran. Y eso es bíblico, porque cuando crecían los 3,000 hombres en la palabra de Dios, vendían sus propiedades, vendían todo lo que tenían para que la obra de Dios creciera. Entonces, una de las cosas que hay que entender,
si uno quiere que las puertas del cielo se abran, que las puertas se abran, es que yo tengo que ser obediente a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, solo conociendo la verdadera situación, ustedes pueden decir, ay, Dios no me contesta, pero hay que autoexaminarse para saber cómo le contestamos. Queremos un milagro. Ay, Señor, no tengo para darte, no tengo en este momento lo que tengo que dar, pero si quieres un milagro, si quieres que las puertas se abran, si quieres que haya bendición para tu vida. Y los hombres de Dios, todos, es más, hasta cuando David se equivocó por contar contar lo que tenía el ejército, hasta él ofrendó después al Señor, con todo y que se había equivocado, con todo y que no lo había hecho bien. Abraham iba a ofrendar a su hijo, hasta que Dios le paró la mano y le dijo, no, 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 y le dio un cordero para que pudiera ofrendárselo a él. Entonces, cuando uno entiende esos términos en la palabra de Dios, uno comprende que hay que no insultar al Señor diciendo cosas malas contra los hombres de Dios. Yo realmente se los digo de todo corazón. Yo no le estoy haciendo propaganda a nadie, solo a Dios. Pero entiendo que es necesario que la gente comprenda que eso es un mandato de Dios, no porque Él lo necesite, sino porque Él necesita que tú entregues tu corazón de falta de dador a un corazón que realmente desee obtener las cosas que Dios quiere darlo. Entonces uno tiene que hacer un compromiso con Dios. Solo Dios sabe los compromisos que tú haces con Él. Y esos compromisos que tú haces con Él te sirven para mucho tiempo, porque realmente es la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces seguimos con el tema porque era importante entender que si yo quiero una puerta abierta, yo tengo que comprender que yo también tengo que darle al Señor lo que Él se merece. No es cuestión de que ustedes recapaciten, mediten, escuchen lo que su corazón les dice y lograrán entender las cosas que Dios puede hacer por la vida de cada uno de ustedes. Él llega siempre a tiempo. Entonces, vamos a la siguiente cita bíblica, María Luisa, porque quiero que vayamos al ejemplo con lo cual vamos a salir satisfechos con todo lo que hemos hablado en este momento. Y realmente quisiera que leyeras primero, quiero que leas Isaías 60:11 y después me leas Isaías 45 del 1 al 3, porque vamos a leerlo, pero lo vamos a ver en la siguiente historia de la palabra de Dios de un hombre que pasó por una situación en la cual las puertas se abrieron sobrenaturalmente. Entonces, yo he entendido siempre que cuando las puertas de Dios se abren, es porque ya tú estás lista para recibir la prosperidad que Él te quiere dar, que Él quiere usar para bendecir tu vida. De lo contrario, no se pueden. Ya les dije, a mí se me abrió un pedacitín, pero después, trabajando un poco más, se me abrió de par en par. Entonces, solo es cuestión
de esforzarse, ser valiente y no disgustarse con Dios porque no te diga lo que tú quieres oír en un momento determinado. Cuando uno quiere oír en un momento determinado lo que a uno le gusta en la carne, eso no va a suceder muy fácilmente. ¿Por qué razón? Porque el Señor sabe tus pensamientos y por eso te dice que tengan paz tus pensamientos, porque cuando uno está en una necesidad, los pensamientos se confunden, los pensamientos se malogran de un momento al otro porque no sabemos manejar la forma en la cual tenemos que entender lo valioso de tener a Dios en nuestras propias vidas. Por favor, María Luisa y después Débora. Tus puertas estarán de continuo abiertas. No se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. ¡Wow! Miren, todo lo que les he dicho es la palabra que acaban de escuchar. Y miren, José, aunque estaba en una situación difícil, se abrieron las puertas para José. ¿Por qué razón? Porque Potifar lo recibió y aunque estaba preso, tenía una situación favorable dentro de la cárcel porque le dio autoridad. Y la autoridad no se la dio él, la autoridad se la dio Dios. Entonces uno tiene que entender siempre que lo que Dios abre no se cierra. Él la mantiene abierta. El problema es cómo por oración logramos que las puertas se abran, que se pueda dar realmente una bendición favorable para nuestras vidas. Y eso solo puede pasar trabajando, trabajando, trabajando por lo que yo deseo. No queriendo recibir con un esfuerzo negativo o con un esfuerzo poco. No, señor, con un esfuerzo positivo. Entonces, vamos a ver en este momento, yo te dije que leyeras Isaías 45:1-3, pero quiero que lo aguanten. Y quiero que me leas la 60:11 de Isaías, Débora, perdón, para que sigamos al ejemplo de la palabra de Dios, de un hombre de Dios, para que veamos todo lo que en este momento les he ido hablando en el nombre de Jesús y por qué una actitud favorable es importante, por qué confiar en Dios es importante y por qué entender que las cosas que no llegan todavía no nos las merecemos. Entonces, por favor, Débora. Ok, dice, tus puertas estarán siempre abiertas, ni de día ni de noche se cerrarán. Te traerán las riquezas de las naciones, ante ti desfilarán sus reyes derrotados. ¿Entendieron lo que dice la palabra de Dios? Repítemela, por favor, cada una de ustedes, importante para lo que vamos a ver ahora. Dice así, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Mira, un momentito, José no tuvo que ir a China, por decir países, ni a China, ni a Egipto, perdón, Egipto no, porque él estaba en Egipto, ni a Siria, él no tuvo que ir a ningún lado. Las riquezas Dios se las trajo a su propio lugar donde él vivía. Él no tuvo que esforzarse porque el Señor le dio una promesa
que las puertas estarían abiertas siempre para Él, para que Él pudiera mantenerse. Entonces, queremos orarle al Señor por abrir puertas, pero no entendemos la palabra de Dios y lo que significa abrir puertas al Señor. Y asimismo con otros temas que queremos orar, porque solo escudriñamos superficialmente y no intentamos comprender lo que necesitamos lograr para que nuestro milagro se cumpla completamente, como todos tenemos derecho de parte de Dios, porque Él no hace excepción de personas, ni se queda con nada de lo que tú le das de forma auténtica, de forma real. Él no se queda con nada. Entonces, a ver, tú, Débora, léemelo pero léelo lento, por favor. Sí, dice, tus puertas estarán siempre abiertas, ni de día ni de noche se cerrarán. Te traerán las riquezas de las naciones, ante ti desfilarán sus reyes derrotados. Bueno, hasta los familiares de José llegaron derrotados. Hasta ellos llegaron así. ¿Por qué? Porque Dios abrió la puerta de bendición para José. La abrió y no la cerró, porque hasta murió con las puertas abiertas. Eso es lo que todos queremos en oración. Pero ¿cómo logramos comprender lo que todos queremos en oración? Y aquí viene la historia de las que les quiero hablar, de Pablo en Hechos 12, cuando fue encarcelado Pedro. Entonces, cuando era Pedro, no Pablo, disculpen, porque hay otro en Hechos 16, donde Pablo y Silas fueron encarcelados. Pero ahora vamos a hablar de Hechos 12, donde Pedro, es encarcelado, y quiero que me voy a ampliar lo que es los versículos que vamos a leer. Primero, porque tenemos que confrontarlo con la palabra de Dios que se ha leído hasta este momento. Y tenemos que entender lo que en este momento, si no lo comprendías, vas a empezar a orar como debe ser para que las puertas tuyas se abran. Y ser realmente una mujer esforzada, valiente, y lograr que las cosas lleguen a tu vida, no porque te lo mereces, ni nos los merecemos, sino porque Dios tiene misericordia de lo que nos quiere dar. Entonces, por favor, yo quiero Hechos 5 al 17, es realmente el tema que quiero hablar, pero Herodes estaba disgustado porque Pedro estaba llevando la palabra a todo lugar. Entonces él estaba molesto. Entonces, ¿qué pasó? Puso preso a Pedro. Y saben una cosa, la gente se agradó de que lo metieran preso. Imagínense ustedes, el pueblo judío, porque así dice la palabra, el pueblo judío se complació de lo que Herodes había hecho con Pedro, que lo metió preso en la cárcel. Entonces vamos a ir leyendo versículos que me parecieron importantísimos para que puedan aprender a orar en la dirección correcta, para que el Señor les hable a su corazón y que puedan abrirse las puertas que se tienen que abrir en el nombre de Jesús. Por favor, María Luisa, vamos a ir uno y uno, para poder lograr comprenderlo en un idioma. A mí me gusta mucho Reina Valera, pero estoy tratando de hacerlo también con la nueva versión internacional para ir un poquito más allá de la comprensión para aquellas personas que no les gusta escudriñar la palabra de Dios. Entonces, por favor, María Luisa, los versículos que te di de
Hechos 12, para que veamos lo que sucedió con ese encarcelamiento de Pedro y cómo se manifestó la gloria de lo que hablamos en Salmo 24, 7 y 8, donde la gloria de Dios bajará con poder y con autoridad en el nombre de Jesús. A ver, por favor, María Luisa. Hechos 12, 10. Habiendo pasado No, la... es que, espérate. Es que como después te puse varios, quiero que empieces desde el menor. Creo que hay un Hechos 5, o sea, 12:5, que después te lo puse. Era 12:5 al 6, María Luisa. Ajá, es que quiero ir escalonadamente y vamos primero con el 5 y el 6 y después con el 10, el 12 y los demás que te dije. A ver, léelo, Hechos 12:5, Hechos 12:5, ahí mismo está, María Luisa, unos versículos antes. Y es más, me gustaría que me leyeras Hechos 12:4, antes del 5. Ok. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Miren, ahí es donde les digo yo, por eso yo insisto con ustedes que la unidad de oración es importantísima, pero no hay unidad de oración en este grupo como debe ser, porque todo el mundo lleva su oración a su propio criterio y a su propia forma. Y no es, la oración no son situaciones en las cuales yo o la persona que sea las hace por malcriadez, es porque son basadas en la palabra de Dios. Entonces, mientras que Pedro estaba preso, todos sus hombres, las personas que lo seguían, oraban en unidad de espíritu. No puede haber una unidad de espíritu donde uno ore por las manzanas, el otro ore por las peras, el otro ore por las uvas. No funciona de esa manera. Entonces, ahí ya está el primer milagro de Pedro para poder ser soltado de la manera poderosa en que Dios lo hizo. Entonces, ahora tú, Débora, léeme Hechos 12, 4 y 5. Ahí voy. Hechos 12, 4, 5 dice, después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesús ha venido a liberar a su pueblo del cautiverio. Estaba en cautiverio Pedro, y no solo estaba en cautiverio, estaba rodeado de soldados que lo tenían de tal manera que no se podía mover. En la palabra de Dios hablan que cuando una persona era inmovilizada, se ponía cepo en los pies y cepo en las manos. Eso es como los arneses de los burros que son de madera con cadena. Así estaba él espiritualmente. Ellos lo tenían así, pero Cristo tenía otra forma en que iba a actuar.
en favor de su hijo, en favor del hombre que estaba trabajando para él. Entonces, sigue María Luisa, ahora sí con el 10 al 12. Después ustedes leen completo el pasaje de la prisión, porque aquí no lo podemos hacer. Sería bueno que lo leyeran desde el 1. Desde el 1, las manifestaciones de la gente, cómo se alegraba de lo que estaba haciendo Herodes. Y saben una cosa, poco tiempo después murió, no sobrevino, no pudo sostener lo que había hecho, porque Dios hizo justicia, esa justicia de la que están abriéndose las puertas para que la gente entienda que Dios siempre llega a tiempo para sus hijos. Para sus hijos. Entonces, a ver, María Luisa. Habiendo Ajá. 10, dice, versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de encierro. Entonces, espérate, ahí hay algo que tenemos que mencionar antes para poder entender lo que acaba de leer María Luisa. Cuando Pedro queda preso en un momento determinado, él se queda dormido. El dormido me indica, él estaba fresco, tranquilo. Él estaba sin ningún tipo de situación que lo lastimara, porque él sabía que Dios algo iba a hacer con él. Entonces él estaba durmiendo plácidamente, sin ansiedad, sin angustia, sin preocupación. Yo quisiera que ustedes me dijeran a mí si ustedes también duermen de esa manera cuando tienen una preocupación, o descansan en sus propias situaciones y no dejan que Dios trabaje. Entonces él estaba calmado. Entonces, como estaba calmado, se le presentó un ángel dentro de la cárcel. Y cuando el ángel se le presenta dentro de la cárcel, le toca el costado de su cuerpo. Él creía que estaba viendo una visión, que no era real lo que estaba sucediendo. Entonces el ángel le dice, levántate. Y entonces ahí es donde viene la parte donde él le dice, cíñete los zapatos, ponte el manto alrededor tuyo. Si ustedes recordarán, el manto que Pedro llevaba era el manto que llevó Jesús. Él fue el que se quedó con el manto del Señor. Y el ángel le dice, ponte el manto sobre ti antes de empezar a caminar. Entonces, aquí es donde viene el versículo 10, María Luisa, ahora lo puedes leer. Wow. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Bueno, ahora vete a Isaías 45 del 1 al 3. La puerta era de hierro. Vamos a Isaías 45, 1, 3 y lo lees. Y después vas a leer tú el 10 al 12 y yo creo que te faltó un versículo, pero vamos primero a Isaías 45, 1 al 3. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré
puertas de bronce y cerrojos de hierro. Y se cayó, y acá donde estaba Pedro, se cayó se cayó la puerta de hierro. O sea, ¿por qué? Ahí está la promesa de lo que él iba a recibir. Por eso que se cayó porque Dios ya lo había establecido con las puertas de bronce y los cerrojos de hierro. Nada le impedía a él, todo era posible para Dios en ese momento, aunque tuvieran 24 soldados a cada lado, como dice la palabra, caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu derecha. Eso es una situación en la cual la palabra lo dice, pero ustedes quieren ir a abrir puertas, pero no conocen la palabra, no conocen la oración que tienen que hacer. Entonces hay que escudriñar la palabra para mi necesidad, para lograr entender cómo yo muevo a mi favor lo que necesito mover en un momento determinado. Entonces, a ver, tú, Débora, léeme, te faltaba un versículo de Isaías 45. No, el otro no lo leas porque no, el importante era el 2. Entonces, lo que yo quería era que me volvieras a leer Hechos 12 del 10 al 12. Y después vienes tú y lo lees, Débora, en Nueva Versión Internacional con Isaías 45 del 1 al 2. Dale. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice Isaías 45:2? Los cerrojos de hierro, ¡pum! ¡Pum! Y se cayó solito. Entonces, Débora, léeme por favor la versión internacional. Sí, dice así: pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Entonces, hay una cosa que quiero acotar. Ustedes pueden hacer oraciones que Dios conteste, pero hay oraciones que necesitan el poder que se manifestó en la cárcel en un momento determinado en la vida de Pedro. Una oración sencilla no lo hubiera hecho. Una oración corta no lo hubiera hecho, porque había que tener referencias de lo que la palabra de Dios dice en otros lugares para unirse con otra área de la palabra y hacer un milagro donde todo es posible para Dios. Y eso no es algo que se consigue solo con leer,
se consigue con el Espíritu Santo de Dios. No pueden sino experimentar el poderío de la palabra de Dios. ¿Y cómo? Por el Espíritu Santo, que es el que gobierna. El Espíritu Santo era el que manejaba todo, porque Dios lo había puesto como amigo, consolador, todo aquello que se necesita hacer en un momento determinado. Pero el Espíritu Santo, se los he dicho siempre, no actúa si no está Jesús acepto a lo que se va a hacer. Así que al que hay que ganarse es a Jesús primero. Porque si no, no logramos nada. Porque necesitamos una comunión con Jesús. Y ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, después del 12, te ibas a leer la de Isaías 45, 1, 2. Correcto. 1, 2, nada más hasta el 2, porque tengo en la lista hasta el 1, 3, perdón. Bueno, sí, pero hasta el 2, porque en la 2 es que está lo de los cerrojos. Hay que leerlo hasta el 3, pero lo leen ustedes en su casa. Aquí lo lees hasta el 2 nada más. Perfecto, dice. Así dice el Señor a Ciro, su ungido. ¿A quién tomó de la mano derecha para someter, de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas? Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Eso dice la palabra, avanzaré delante de ti. El Señor siempre dice, yo voy por delante de ti. Entonces, si tú sabes que Él va por delante de ti, ya tienes algo por el cual avanzar un poco mejor. Entonces, sigue leyendo los otros versículos que te di, María Luisa. Y después Débora. ¿Estás ahí, María Luisa? Léelos tú, entonces, Débora, y que ella después los lea. Ok, sería. Para no detenernos. Sí, en ese caso ya sería el 12.5. 14, el 12.5, que ya lo leímos, y el 14 y el 16. Ajá. El versículo 14 y 16 de Hechos 12. Ajá. Dice, al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está... no leímos, disculpa que te interrumpa, pero dígame. Es para que haya una secuencia. ¿Cómo no? Cuando Pedro sale, que dice que el Señor lo apoyó, lo ayudó en todo, él toca la puerta donde estaba la gente orando y se identificó detrás de por la puerta. Fíjense, la puerta no se abrió enseguida, ¿verdad? Él tocó la puerta, y la mujer llena de gozo se fue donde los hombres que todos estaban orando en un momento determinado y le dijo que estaba Pedro en la puerta. Entonces ellos todos se quedaron sorprendidos de cómo Pedro podía haber regresado. Y todos los hombres que tenían como centinelas Pedro, los mató Herodes. Los mató. No sobrevivieron. ¿Por qué? Porque estaba bravo porque se había ido y no lo hallaba. No lo hallaba porque Dios no quería que lo hicieran. Y así pasó con muchos cuando Dios le dijo, vete para Egipto,
vete para otro lugar, que nadie te encuentre. Así pasa también en la palabra de Dios en otros momentos. Entonces ahora sí puedes leer el 14 y el 16. Ok. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. El 16. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Ahora María Luisa. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y se quedaron atónitos. Entonces nos podemos dar cuenta ahí que ese milagro de Pedro llenó de gozo por la forma en que Dios trabajó la libertad, y eso es lo que nosotros tenemos que comprender dentro de nuestros procesos propios, que hay un cautiverio en alguna área de nuestra vida, y el que puede ayudarnos se llama el Espíritu Santo, con Jesús de nuestro lado. No lo van a poder hacer sola. Necesitan la guía del Espíritu Santo y de Jesús para lograr salir de esa situación y abrir puertas por medio de la oración. ¿Y cómo la van a abrir? A través de experiencias de otros en la palabra, de las promesas de Dios en la palabra, donde nos dicen, sí se puede. Con todo y que Pedro había conocido al Señor, se quedó maravillado de la forma como salió de la cárcel. Pasó varios puestos de vigilancia, el 1, el 2, y no lo pudieron agarrar. Porque estoy segura que Dios lo hizo sobrenaturalmente y no lo veían. No lo veían. Lo dejó completamente frío, ese milagro, a todos los que estaban en ese lugar. Entonces, todos queremos esos milagros, ¿verdad? Todos queremos trabajar por la bendición de nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir de hoy, por mi necesidad, yo voy a buscar en la palabra lo que me ayude a entender cómo puedo abrir puertas por medio de la oración y conocer más a Jesús. Él conocía a Jesús y le envió un ángel para que lo llevara a la libertad. Entonces, uno tiene que entender que los ángeles son mensajeros de Dios. Y Jesús envió ese mensajero para que lograra ese milagro, provocar la bendición de lo que se esperaba. Bendecida noche para todos y que vengan muchas cosas bonitas para cada uno de ustedes en esta Navidad y Año Nuevo. A ver, María Luisa. Gloricel, ¿vas a hacer la oración de cierre? Sí, pero primero Ok, hay vamos que a ver las si hay preguntas. preguntas. Sí, si alguna tiene preguntas, ¿Verdad que eras tú? para Disculpa, que yo- aprovechemos que tenemos Ajá. a Gloricel aquí. Este tema ha estado muy bueno, muy bueno. Yo, la verdad que yo experimentaba que yo me hacía las preguntas, tenía las dudas, y Gloricel iba hablando y me iba respondiendo justo lo que yo le decía, Señor, pero tal cosa, y ella venía, una cosa impresionante, cómo me iba respondiendo por medio de la palabra de Gloricel. De verdad que este tema ha estado espectacular. Gloricel, mientras se preparan para sus preguntas, al principio hablábamos que habían
hablamos que hay oraciones que son quizás cortas, sencillas y el Señor responde, pero hay otras situaciones en la vida que estamos esperando respuesta y quizás necesitamos una oración más poderosa como la que se dio en la cárcel. Entonces, ¿cómo puede una persona, quizás con menos conocimiento que nosotros y que puede escuchar esto después, cómo esa persona sabe o cómo puede tener la guía para hacer la oración eficaz para esa situación que tiene algún tiempo esperando? Bueno, mira, primero que nada, el Señor escucha todas las oraciones si tú confías en el Señor. Eso es una clave importantísima de que tú estás, por ejemplo, para Pedro fue una aseveración, una forma de entender que tenía que confiar en el Señor, porque la prueba que había pasado en ese momento, el Señor aumentó su confianza. Aumentó su situación. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es entender dónde está tu confianza en el Señor. ¿Dónde la tienes? ¿Dónde está en un momento determinado para poder recibir el milagro que tú quieres? Entonces, sí es cierto que hay oraciones que se contestan con más facilidad que otras porque no hay consecuencias en esas situaciones. Entonces, una oración puede tener varias aristas. ¿En qué sentido? Varios procesos que han ido enredando, eso se llaman lazos. Lazos. De forma sencilla, donde, por ejemplo, por tú querer intervenir, metiste tu conocimiento humano y no confiaste en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Eso se enreda. ¿Por qué se enreda? Porque tú no descansaste. Mira, Pedro estaba dormido. Él en ningún momento estaba, ay Señor, ayúdame. Ay, angustiado Señor. Ni desvelado. Así es, durmiendo plácidamente. Amén. Y Dios le contestó. Entonces tú tienes que ver tus emociones, cómo están. Cómo Amén. están los procesos tuyos para realmente saber si confías realmente en el Señor o no. Eso es algo que tienes que manejar. Entonces, ¿cómo lo vas a manejar? Con meditación y también meditando, valga la redundancia, en la palabra de Dios. O sea, tú conoces la palabra de Dios, conoces lo que puedes recibir de Dios, entonces tienes que comprender que quizás no es la forma como Dios te quiere contestar, y eso no pudimos ver Hechos 16, donde Pablo y Silas, son encarcelados, pero aunque las puertas se quebraron, en ese momento no hubo, en un momento determinado, que ellos se fueran de la cárcel. Dios los dejó adentro. Ya el hombre se quería matar, el que era el carcelero. Y ellos le dijeron, no lo hagas, porque estamos nosotros aquí. Y ese hombre se convirtió a Dios por lo que sucedió en ese momento. Entonces, hay una parte de Hechos 12 que dice que cuando se levanta Pedro de la silla, las cadenas se caen. Él estaba encadenado y las cadenas se caen. Todos los seres humanos tenemos encadenamientos espirituales. Tu trabajo es, con oración y ayuno, pedirle al Señor que te muestre cuáles son tus ataduras, cuáles son las situaciones que impiden que se abra la puerta más para tu vida.
y vas a recibir respuesta, porque Amén. vas a ir en la dirección en la cual tienes que entender, repetir, que se caigan los cerrojos de hierros, que las puertas de bronce se destruyan. Todo eso lo tienes que repetir, pero una vez que hayas comprendido cuál es la situación por la cual no se mueve tu puerta abierta, y todo por la oración. Y la oración Amén. basada en lo que sea tu necesidad en un momento determinado. Amén. Y vas a ver cómo se van rompiendo los lazos con la sangre de Cristo. Se rompen los lazos. Y eso te va a ayudar a avanzar en el nombre de Jesús. Amén. Sí se puede. Amén. Así lo creo. Si necesitas alguna orientación, con mucho gusto. Gracias, Gloricel. ¿Alguna Ok. otra pregunta para Gloricel? Aprovechemos que este tema está muy bueno. Yo podría seguir preguntando muchas cosas, pero pregunten, por favor. Pregunta si la idea es saber cómo orar. Para que se... Gloricel, uno puede Ajá. tener unas puertas que se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo. Pero tienes otras puertas que no se mueven y otras puertas que medio que se abren y uno tiene como que pelear para que se sigan abriendo las otras. O sea, puedes Claro. tener como varios frentes a la misma vez por frentes distintos, ¿no? Varios frentes, pero situaciones, unas se van abriendo y uno puede ver espiritualmente cómo, no que con facilidad, porque yo creo que nada es fácil, pero cómo se van desarrollando las cosas y se van dando. Tú decías, ponías un ejemplo, una persona te atiende y te abre la puerta para que, pero hay otras puertas que a la misma vez no se mueven. Porque no es el tiempo, no estás preparada para recibir esta bendición, porque no la vas a sostener abierta, por eso no se da. Mira, vamos al ejemplo de la palabra de Dios de Pedro. Pedro en ningún momento preguntó, cuestionó, se soltó delante de Dios. Se soltó. Tú no necesitas ayudar a Dios para que esas puertas se abran. Siempre me acuerdo de eso. Que Tú él no necesita necesitas ayuda. entender la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz a los pensamientos, como dice la palabra en ese momento que se le dio en Isaías. No podemos en ningún momento querer ayudar a Dios. No lo vas a lograr de esa manera. ¿Cómo lo vas a lograr? Lo vas a lograr en la medida en que guardes silencio, porque tú no sabes lo que tienes que hacer. Entonces, en tu lugar de oración, en tu lugar de donde te encuentras, tú vas pidiéndole a Dios que lo haga. Y también, poderoso en él, la intercesión. Qué poderosa es la intercesión de ese pueblo de Dios. Que estaban todos orando. Que tenía su mente sana. La mente de todos ellos estaba sana en el nombre de Jesús. Unidos en oración. Dios no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda. Entonces tú le puedes decir al Señor que calme tus pensamientos, tus preocupaciones y que te hable a través de los sueños, de las visiones. Y Dios lo va a hacer. Y te va a indicar, porque fíjate que cuando llega el ángel, se manifiesta la luz de Cristo en la cárcel. Automáticamente la luz de Cristo llenó el lugar en ese momento, porque él fue el que rompió todo cuando se fue crucificado y resucitó al tercer día. Él es el que tiene todo el poder y la autoridad para ayudarnos en cualquier cosa que se nos presente. Tal vez lo que te hace falta es romper ese esquema viejo
de que tienes que hacerlo a tu manera, porque nos enseñaron, tienes que aprender a moverte, a cuidarte, y con el Señor es todo lo contrario. Entonces, por eso es necesario que se renueve la mente, para que Él sea el que actúe en tu vida y no seas tú la que le indiques cómo tiene que hacerse. Ya yo te dije, yo tuve una puertecita medio abierta, pero seguí trabajando, no me quedé paralizada. Y un día, en visión, vi cómo esa puerta se abría de par en par. Amén. Y sabes una cosa, no me detuve a pensar por qué se abrió. Ni siquiera le preguntaba al Señor por qué se abrió. Porque eso no es mi problema. Mi problema es recibir lo que recibió Pedro y lo que Pedro dijo al final cuando salió. Verdaderamente hay que confiar en Dios. Porque Él es la clave de todo. Entonces, ¿qué pasa? Ay, ¿por qué lo habrás hecho, Señor? ¿Qué es lo que tengo que entender? Entonces, yo aprendí por lo menos que solo me va a llegar lo que el Espíritu Santo de parte de Jesús me quiera revelar. Lo demás no interesa. Entonces, es una nueva cultura, es un nuevo pensamiento. Y lo podemos ver con José. José siguió trabajando. Aunque estaba en la cárcel, siguió trabajando. Pero ¿sabes cuál fue el error de quedarse más tiempo en la cárcel? Que le dijo a los hombres, ahora ve al rey y dile lo que yo hice por ti. No fijó su mirada en Jesús en ese momento. Y por eso tuvo que pasar un tiempo más. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que procurar. Y yo se los digo no regañando. Miren, el éxito que Dios me está permitiendo es la palabra. Es la palabra. No hay nada que la palabra no pueda hacer. Pero no te va a llegar de la noche a la mañana. Te va a llegar en el tiempo de Dios. Y ahora mismo hemos visto cómo los llevé a otra parte de la escritura donde estaba lo mismo y estaba la promesa de lo que podía recibir en ese momento Pedro. Eso no lo averigüé yo porque tengo más capacidad e inteligencia que ustedes por revelación de Dios. Él me lo dio, esa revelación. Entonces, cuando ustedes empiezan a leer ese pasaje de Pedro, que eso me ayudó mucho en este mes en que Dios me hizo descansar, ahí él dice que todos estaban de mala actitud por lo que el Señor estaba haciendo en Pedro. Entonces yo me puse a pensar, Dios mío, no puedo tapar el sol con la mano porque la gente no está agradecida o agradada de lo que Dios está haciendo en mi vida. Tengo que seguir. Tengo que avanzar, aunque le duela al que le duela, porque yo trabajo para Dios, no para el hombre. Entonces, esas cosas así como las que les acabo de contar, porque fueron enseñanzas durante este tiempo y no lo hubiera podido hacer si no hubiera entendido que no siempre vas a hacer moneditas de oro para caerle a todo el mundo. Yo no hago lo que hago con ustedes porque primero Dios los escogió y segundo lo hago porque quiero ver milagros también en sus vidas. No quiero en ningún momento que ustedes se queden con lo mejor del plato de Dios. Yo no quiero migajas ni quiero migajas para ustedes. Yo quiero las viandas de las mesas, pero solo se puede lograr si se trabaja y se deja a un lado
eso que de alguna manera impide que crezcamos, que es el querer hacer las cosas como queremos y no como Dios las está diciendo. Amén. Entonces, eso es así tan vital. Y todos oramos por la misma situación y vamos a recibir milagros extraordinarios. No sé, Maribel, si hay alguien más que tenga otra Chicas, ya la última pregunta, pregunta. por favor, que ya estamos sobre la hora, así que si hay alguien más que tiene una pregunta, si no seguimos con con la orden del día, de la noche ya. Creo que no, Hola, buenas Gloricel. noches. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Sheila. ¿Cómo están? Buenas noches. Disculpen que entré un poquito tarde. Bueno, de lo que yo puedo entender es que tenemos que renovarnos también en este caminar, porque siempre se van a presentar situaciones donde tenemos que estar fortalecidos con la palabra y pues debemos estar en comunión. Y Es que, ciertamente, ajá, dale. ajá, y ciertamente una de las cosas que, por lo menos en mi caso, que me estoy iniciando en los caminos del Señor, debemos estar pues fortalecidos y tener esa confianza en el Señor, y cada paso que uno da, que uno sienta ese regocijo, esos avances que uno va sintiendo, aun cuando en medio de las dificultades que uno las va a tener, seguir adelante. Así mismo es que, mira, si te pones a ver en el versículo, los hombres que trabajaban con Pedro quedaron atónitos ante el milagro que hizo el Señor con Pedro. Y Pedro lo había negado 3 veces. Lo había negado Sí. 3 veces, Pedro. ¿Y qué pasó? Dios lo amaba. Dios nos ama a todos. Qué belleza. Entonces, eso es lo que uno Amén. tiene que entender. Pedro entregó su corazón a Jesús después de eso que le pasó. Entonces, lo que tenemos que entender es, cuando uno testifica del poder de Dios, no significa que todo va a ser igual a lo que esa persona experimentó. Por eso yo no estoy muy convencida y de acuerdo en algunos libros que te dicen, por ejemplo, sin ningún tipo, sino de crítica constructiva, el poder de la mujer que ora, por decir algo. Esta fue la experiencia de esa mujer. Yo no lo puedo hacer al pie de la letra. ¿Por qué razón? Porque Dios no me va a contestar a mí esa necesidad mía de la misma forma que se lo contestó a la otra persona. Son las vivencias de cada ser humano lo que hace la diferencia. Por eso uno testifica, porque uno le dice a las personas, si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer. Entonces, la bendición de Dios es que tú puedas entender que Dios lo pudo hacer con esa persona y contigo también lo va a poder hacer. Porque es una promesa de Dios, o con todos los que estamos aquí. O sea que el Porque no proceso es quiero, diferente, Gloricel. es diferente, El los trato procesos no son iguales. con cada una es diferente. Con cada uno es diferente, porque él estudia tu ambiente familiar, estudia la forma en que te desenvolviste y busca las situaciones que favorezcan tu regreso y tu accionar en ese momento para lograr metas diferentes. Amén. Entonces, tú sí puedes decir, ay, mira, a ella le sirvió
tal cosa, yo la voy a hacer, pero tú le vas a agregar un ingrediente adicional, Señor. Eso sí se puede. Eso sí se puede lograr y el Señor te va a responder, porque el Señor no quiere personas iguales. El Señor quiere que cada uno tenga su propia identidad. Gloricel, un ejemplo, un ejemplo. Yo no tenía trabajo y el Señor Ajá. me dio un empleo, ¿verdad? Entonces yo ayudo a las personas que no tienen empleo y las oriento según mi experiencia, ¿verdad? Y yo siempre digo, según mi experiencia, tal cosa. Según mi experiencia, yo lo hice de esta manera. Pero al final, el Señor, el proceso va a ser diferente. Claro que va a ser diferente porque depende de la entrega de la persona. Quizás la persona no tiene un compromiso tan grande como el que tú tuviste, porque quizás tiene una ayuda adicional en su casa, su mamá, su papá, su hermano, que la ayuda y lo coge más suave. No sé si me logro explicar. Sí, no había pensado en eso. Sí, Es tienes toda la razón. la forma en que tu necesidad sea tan grande que tú te desbordas delante de Dios y le dices, gracias Señor, gracias por lo que haces y por lo que va. Entonces hay personas que no lo reciben de manera inmediata porque se acomodan. No sé Tienes si te razón, porque mira, conté. hay personas que yo veo que el Señor les ha respondido, por decir algo, en 4 meses. Pues, y otras que pasa el tiempo y no les responde, pero ya me diste la respuesta, ya me la dio a Y es través que el tuyo. corazón no está en esto. Entonces hay que trabajar el corazón para que el Señor permita que esa persona vea lo que no puede ver. Ok, O sea, esa es la diferencia. ok, ok, ok. Y Sheila, vas bien encaminada en el sentido de que tienes discernimiento y eso es una bendición cuando uno tiene discernimiento porque uno puede manejar la oración mejor que otras personas porque la puede identificar y la puede guiar mejor que de otra manera no lo vas a poder lograr. Entonces te va a costar más, pues. Entonces esa es una bendición que tú tienes en este momento, que puedes entender aquellas cosas que te van a ayudar en el proceso. Y no todo el mundo tiene esa luz inicialmente. ¿Ves? Así que yo estoy clara y segura que este tema, sobre todo el ejemplo de Pedro, les va a ayudar, porque ahí están todos los términos que en algún momento hemos visto: actitud, perseverancia, silencio en medio de la prueba, porque no es fácil tener silencio. Y entonces de repente uno sí tiene el silencio porque sabe que le va a ayudar a uno. Entonces eso es una bendición en ese sentido, ¿no? Nadie puede lograr nada si no trabaja. Y esa es otra de las cosas que les quiero decir. Trabajar significa permitir que el Señor en medio de la necesidad te vaya dando luz, luz en medio de tu falta de comprensión, que es lo que es la oscuridad en un momento determinado. Y sí se puede, sí se puede lograr. Y eso es una bendición en nuestras vidas. Lo que pasa que hay que no buscar límites, no limitar a Dios. Hay que ampliar la visión, no tener una visión corta, porque eso te impide avanzar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Gloricel, ya estamos sobre la hora. Creo que podemos cerrar. Ajá. ¿Puedes hacer la oración? Sí, ya la voy a hacer. Señor Jesús, te doy las gracias
por permitir que en medio de todo lo que necesitábamos comprender, tú te manifestaste esta noche. En el nombre de Jesús, te pido, Padre, que tú permitas que todo aquello que tiene que ser abierto de puertas en nuestras vidas pueda lograrse a través de nuestra relación personal contigo. Te pedimos, Señor, en este momento, que todo aquello que quiera provocar estancamiento, obstáculos, en medio de lo que anhelamos como personas recibir en nuestra vida, tú permitas que se caigan las cadenas, se destruyan todas las ataduras que provocan que no podamos avanzar en victoria en aquellas cosas que estamos pidiéndote desde hace mucho tiempo. Te pido, Padre, también en este momento que la confianza en ti crezca en cada uno de los corazones de los que estamos aquí reunidos y de los que van a escuchar. No es fácil, Señor, crecer en la fe, pero a través tuyo y de los procesos podemos ver tu gloria manifestada por los siglos de los siglos. Te pedimos, Señor, en este momento que tú permitas que aquellas puertas que están por ser abiertas, tú puedas permitir que haya un asombro en la persona que tiene que recibirlo y enséñale a sostener esa puerta en medio de todos los procesos que ha tenido que vivir, que no sea de manera en la cual queramos torcerte el brazo, Señor, sino en aquellas formas y respuestas en las cuales tú nos das la bendición de conocerte, entender tu propósito en nuestras vidas y de saber que todo tiene un propósito en cada proceso. Te pido también, Señor, que permitas que haya paz en los pensamientos, que haya realmente el entendimiento que nada que no estemos listos para recibir, tú lo vas a dar de forma inmediata. Enséñanos en la espera a saber que los cerrojos de hierro serán destruidos y las puertas de bronce serán también abiertas, porque tú tienes, Señor, en nuestras vidas una idea clara de lo que quieres. Permite que en cada proceso las personas puedan verlo. En este momento te pido, Padre, que cualquier oscuridad que haya en el entender los procesos tuyos y que la persona no los pueda visualizar fácilmente, le des discernimiento para lograr comprender que el camino tuyo no es fácil y que en medio de todo lo que nos toque vivir, tú siempre estarás con nosotros acompañándonos por delante, por detrás, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Gracias, Jesús, porque en ti hemos depositado nuestra confianza. Te pedimos una hermosa Navidad y un próspero año nuevo para cada hogar representado en este lugar. Te pedimos, Señor, que pongas en los dinteles de cada puerta tu sangre derramada en la cruz y que permitas que sea una sangre que transforme, renueve los propósitos de nuestras vidas para el año 2023 y sobre todo, Señor, que nunca falte el alimento en todos los que pertenecemos a este lugar y a este grupo y que todos los seres queridos que tenemos en nuestras vidas
y que tenemos que apoyar, entender que somos y forman parte de nuestra vida. También nunca les falta alimento en el 2023. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya les voy a avisar lo que vamos a hacer la próxima semana o la semana de más arriba. Así que estén atentos a la información a través del grupo y que Dios los bendiga grandemente y que realmente a partir de hoy reciban puertas abiertas de bendición en cada uno de ustedes. Bendecida noche. Amén. Gracias, Gloricel. Gracias, Feliz Gloricel. noche a todos y a estar pendientes en las Gracias. redes